Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy iniciaremos con la cápsula número 10, donde hablaremos acerca ya de las técnicas o instrumentos que se van a aplicar o se van a utilizar para la recolección de datos. Entonces les comparto las diapositivas del tema. Un momento. La recolección es un proceso sistemático que debe de estar documentado en detalle. El investigador debe tener claro si sus datos serán primarios o secundarios. La ventaja de los datos primarios es el control total sobre la medición, asegurando que los indicadores operacionalizados sean medidos tal y como se definieron. La desventaja que tiene es el alto costo en tiempo y en recurso. Los datos secundarios son altamente eficientes y económicos, pero el investigador renuncia al control sobre la calidad o los sesgos originales de la medición. Generalmente, una investigación robusta utiliza una combinación de ambos, usando datos secundarios para contextualizar el marco de referencia y datos primarios para la prueba de hipótesis específica. Entonces, ¿cómo es esta recopilación de datos? La, La esencia empírica y los tipos de fuentes es la fase que reúne la información necesaria para responder a preguntas de investigación y poder probar pues, estas hipótesis. Los datos primarios son recolectados directamente por el investigador para el estudio específico, por ejemplo, el uso de encuestas, entrevistas propias, mientras que los datos secundarios ya existentes son recolectados por otros con propósitos distintos, por ejemplo, las estadísticas gubernamentales o las bases de datos históricas. Entonces, la técnica es el procedimiento o la forma en la cual el investigador aborda u obtiene los datos. Es el cómo de la investigación, por ejemplo, observar, interrogar, analizar. Y los instrumentos ya es como tal, es la herramienta física o tangible utilizada para poder aplicar la técnica del investigador. Es el qué se va a usar ahora sí para medir. Por ejemplo, cuestionarios, guías de tópicos, lista de chequeo, grabadora de voz. La elección de la técnica guía y determina al diseño del instrumento. Entonces, esta distinción es fundamental para el rigor metodológico. La técnica de la entrevista es el arte de esta conversación intencionada, mientras que el instrumento es la guía de preguntas y los dispositivos de registro como la grabadora. No se deben de confundir la habilidad de entrevistar, que es la técnica, con el documento o utilizado para poder anotar, que vendría siendo el instrumento. En el enfoque cuantitativo, la técnica exige instrumentos rígidos y estandarizados, mientras que en el cualitativo, la técnica requiere de instrumentos más flexibles que permiten la adaptación y la emergencia de nuevos temas. En cuanto a la observación, consiste en registrar sistemática y objetivamente fenómenos o conductas que ocurren en su contexto. Cuando hay una observación externa, el investigador mantiene distancia, buscando objetividad y la estandarización. Cuando hay una observación participante o interna, el investigador se involucra activamente con el grupo de estudio para poder obtener una perspectiva interna y contextual. ¿Qué instrumentos se utilizan al momento de la observación? Pues están las guías de observación, las listas de chequeo y los diarios de campo. La observación es esencial en campos como por ejemplo la psicología, etnografía, la ingeniería de procesos. En este enfoque cuantitativo se utiliza para registrar comportamientos discretos y contables mediante la lista de chequeos, por ejemplo, contar la frecuencia del uso de un equipo, mientras que en el enfoque cualitativo el investigador busca entender los significados culturales de comportamiento social. En este caso, el diario de campo es un instrumento fundamental, ya que no solo registra el evento, sino también la reflexión del investigador sobre sus propias interacciones y sesgos, garantizando que haya una trazabilidad de la interpretación. La entrevista.
La encuesta es la técnica para recolectar información de una muestra representativa mediante un instrumento estandarizado de preguntas sobre hechos u opiniones, actitudes. ¿Qué ventajas tiene? Pues permite una alta cobertura, fácil análisis estadístico y bajo costo unitario. ¿Qué desafíos muestra? Pues hay riesgo en respuestas socialmente deseadas que haya este sesgo de deseabilidad social. Entonces, la encuesta es la técnica fundamental para la investigación cuantitativa y correlacional. Su eficacia radica en la estandarización, la misma pregunta, el mismo orden y la misma escala de respuestas para todos los sujetos, lo que garantiza la comparabilidad rigurosa de los datos. Esta técnica es ideal para medir variables como actitudes, creencias y hábitos en grandes poblaciones. Sin embargo, la principal amenaza es el sesgo, ya que los participantes pueden mentir o pueden dar respuestas que creen que el investigador quiere escuchar, lo que nos estaría dando lo que son los sesgos de deseabilidad social. La validez de la encuesta dependerá de la representatividad de la muestra, pero también evitar sesgos en la redacción de las preguntas, es decir, que haya preguntas sesgadas o inductorias. El cuestionario. El instrumento debe de estar rigurosamente estructurado para poder medir los indicadores. Debe de haber preguntas cerradas, que son opciones predefinidas y finitas, por ejemplo, las de escala Likert, para medir actitudes, con opciones dicotómicas que sean fáciles de cuantificar. Y en las preguntas abiertas permiten la respuesta de las propias palabras del encuestado, ofrecen mayor riqueza, pero complican al momento de codificar esas respuestas y al momento de llevar a cabo el análisis estadístico, a diferencia de las preguntas cerradas, al ya estar con escala Likert, al ya estar en opciones dicotómicas, pues solamente es más fácil asignarle una puntuación a cada respuesta, pero pues también nos estaríamos limitando de obtener nueva información que con las preguntas abiertas nos estaría brindando mayor contexto, serían respuestas que tienen mayor riqueza informativa, pero la codificación puede ser más complicada y por ahí puede cometer algunos sesgos. Entonces, en el diseño del cuestionario es la operacionalización que ya hicimos de la variable, pero ya materializada. Las escalas Likert son esenciales ya que permiten transformar variables ordinales, como de acuerdo o desacuerdo, en datos que pueden ser tratados con mayor rigor estadístico, permitiendo el cálculo de medias de desviación estándar. Un error crucial a evitar es la ambigüedad o preguntar dos cosas en una misma pregunta. Las preguntas deben estar ordenadas lógicamente, comenzando con fáciles y neutrales y terminando con las más sensibles o demográficas para poder mantener la atención de los que se está aplicando y la confianza del encuestado. En la entrevista se utilizan técnicas basadas en la conversación intencional para poder obtener información sobre experiencias, perspectivas, emociones y significados que no siempre son fácilmente observables. Eh, La entrevista por tipos, también está la entrevista estructurada, que lleva preguntas fijas, orden inalterable, que tiene una máxima estandarización. Está la entrevista semiestructurada, donde es una entrevista que va guiada por tópicos que tienen mayor libertad para profundizar o adaptar el orden, que es la más utilizada en las investigaciones cualitativas. Y una entrevista no estructurada, que es una conversación abierta guiada por la narrativa del sujeto. Entonces, la entrevista es la técnica fundamental para poder acceder a la subjetividad y a la experiencia vivida, pues, de quien se está encuestando. Su valor reside en la interacción y la capacidad del investigador para poder aplicar técnicas y poder como leer o comprender más acerca del contexto. La entrevista semiestructurada pues es la más versátil ya que garantiza que se cubran con todos los tópicos claves de estudio, pero también permite al entrevistado explorar temas emergentes, lo que nos va a dar mayor riqueza narrativa y hallazgos inesperados. El instrumento principal es la guía de tópicos, que sirve como recordatorio y no como un guión rígido, a diferencia de la entrevista estructurada, que es más rígida. En la semiestructurada se tiene una guía nada más de qué temas se van a tratar, pero da mayor libertad al entrevistado acerca de cómo abordar o cómo contestar a las preguntas. El análisis documental o secundario consiste en la revisión, el registro y el análisis sistemático de fuentes de información ya existentes, no recolectadas por el investigador para el estudio en curso.
fuentes como documentos oficiales, informes financieros, bases de datos o MINEGI, bases de datos académicas y contenidos mediáticos. Los instrumentos, que son estas fichas de análisis, matrices de registro o tablas de codificación, para transformar el texto o el dato en categorías que sean cuantificables o categorías que sean analíticas. Entonces, este análisis es una técnica vital para los estudios longitudinales, comparativos o cuando los datos primarios son inviables. El investigador no genera datos, sino que se encarga de reinterpretar los datos ya existentes. La clave está en el rigor de registro, la codificación, donde el instrumento debe de ser diseñado para extraer no solamente la información relevante para las variables operacionales. Por ejemplo, en el análisis de contenido, la matriz debe de especificar las variables a codificar y en la selección del instrumento, que ya vendrían siendo los criterios finales, tiene que haber una congruencia teórica. El instrumento debe medir fielmente los indicadores de las variables operacionales, porque por eso es que se llevó a cabo esta operacionalización. La población debe de ser comprensible y adecuado al nivel educativo, edad e idioma de la muestra. Debe de tener con los recursos y tiempo, debe de ser viable en términos logísticos y presupuestarios y debe de tener un propósito, no usar cuestionarios para medir significados ni una entrevista para medir frecuencias. La validez. La validez consiste, ¿cuál es la diferencia entre la validez y la confiabilidad? La validez básicamente es responder a la pregunta, ¿mido lo que pretendo medir? La validez es el grado en el que un instrumento realmente mide la variable que se propone medir. Es la precisión conceptual. ¿Qué tipos de validez hay? Está la validez de contenido, donde el instrumento cubra con todas las dimensiones e indicadores del constructo que se tiene que evaluar por expertos. Tiene que tener una validez de criterio. El instrumento se correlaciona con otro criterio externo, por ejemplo, con alguna prueba que ya esté establecida. Y validez de constructo. El instrumento mide un constructo teórico y se comporta como se espera en relación con otros conceptos. Y aquí se lleva a cabo un análisis factorial. La validez, si falla, el estudio pues ya es conceptualmente nulo, aunque los datos sean confiables. La validez de contenido se establece típicamente mediante el juicio que hacen los expertos, donde ya sean académicos o profesionales, evalúan la pertinencia, claridad o exhaustividad de cada ítem en relación con este constructo teórico. En la investigación cualitativa, la validez de credibilidad se centra en que la interpretación del investigador sea reconocida por los participantes del estudio, mientras que la confiabilidad es el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y estables cuando se aplica repetidamente en condiciones similares. Métodos de estimación cuantitativa, pues está el test-retest, que es la aplicación del mismo instrumento en dos momentos distintos. Las formas paralelas, que es la aplicación de dos versiones equivalentes del instrumento. La consistencia interna, que es la correlación entre los ítems mediante el análisis de alfa de Cronbach o de Richardson. Entonces, esta confiabilidad es esta precisión técnica, mientras que la validez se asegura de que solamente se esté midiendo lo que se quiere medir, la confiabilidad asegura de que el instrumento que se está usando sea una herramienta estable y consistente. El método más común para instrumentos que son de escala Likert, que tienen respuestas de opción múltiple, se utiliza más la consistencia interna mediante el coeficiente de Cronbach. Es un requisito para el análisis cuantitativo, ya que indica que todos los ítems de la escala miden lo mismo en el constructo de forma homogénea. En la prueba piloto, ya que se tiene para poder sacar esta confiabilidad, muchas veces se necesita de hacer una prueba piloto. Esta es la aplicación del instrumento a una pequeña muestra con características similares a la muestra final que ya se va a usar. ¿Cuál es el propósito que tiene? Pues está el de evaluar la claridad y ambigüedad, es decir, identificar preguntas confusas o sesgadas, estimar el tiempo de aplicación, obtener una duración real y evitar la fatiga del encuestado, calcular la confiabilidad inicial, obtener los primeros índices estadísticos, por ejemplo, sacar el alfa de Cronbach de la prueba piloto,
y corregir la logística, detectar fallas en el acceso, la capacitación o los procedimientos. Entonces, la prueba piloto es el seguro de la investigación, no debe de ser opcional, es el momento donde se tienen que detectar estos errores. Los datos de la prueba piloto no se deben de incluir en el análisis o en la investigación final, ya que nada más son eso, una prueba piloto que nos va a dar resultados de la confiabilidad, pero también son esenciales para poder modificar y validar la versión definitiva del instrumento. Si los índices de confiabilidad son bajos en el piloto, el instrumento debe de ser revisado antes, pues, de que se haya una recolección final. Al momento de obtener esta confiabilidad mediante alfa de Cronbach, normalmente un valor aceptable debe de ser mayor a 0,70, pero pues no es un requisito estático, ya que hay investigaciones que requieren, eso es lo mínimo, hay investigaciones que requieren que haya una confiabilidad incluso mayor al 0,90, ya que pues a mayor confiabilidad estamos diciendo que realmente ese instrumento va a obtener resultados consistentes y estables, que nos va a dar mayores resultados al momento de llevar a cabo una investigación. Entonces, la recopilación de datos es el momento donde la planeación metodológica se traduce en evidencia empírica, requiriendo una distinción fundamental entre la técnica y el instrumento. La elección de la técnica debe de ser estrictamente congruente con los objetivos de la investigación y con el enfoque de la investigación, ya que esta elección predetermina el tipo de datos que se van a obtener. Para el rigor científico, todo instrumento, ya sea primario o para análisis de fuentes secundarias, debe de satisfacer con los dos criterios esenciales, que son el de validez y el de confiabilidad. Este proceso riguroso de medición es el puente que conecta los indicadores operacionalizados con los valores numéricos o narrativos de los cuales serán sometidos al análisis. Entonces, en conclusión, la calidad de una investigación va a depender de la calidad de los datos recolectados, lo que convierte a la fase de los instrumentos y de la validación en en una prioridad para el diseño metodológico. La aplicación obligatoria de una prueba piloto no es un paso opcional, sino es este mecanismo de control de calidad esencial que permite depurar ambigüedades, estimar tiempos y calcular los primeros índices de confiabilidad antes de la recolección masiva o formal. Un instrumento que sea mal diseñado o que sea aplicado incorrectamente introduce sesgos irreparables, como el sesgo de deseabilidad social o la fatiga del encuestado, comprometiendo la falsabilidad de la hipótesis y la validez externa o transferible de las conclusiones. Por consiguiente, el investigador debe dominar el arte de diseñar y validar instrumentos que sean sensibles a la variación de las variables, que respeten los criterios éticos de la muestra y que garanticen la precisión técnica necesaria para soportar la interpretación final de los resultados. Entonces es importante esta validación y esta confiabilidad del instrumento antes de la aplicación y durante la aplicación final, pues también verificar que sea confiable. Y eso que les comentaba del alfa de Cronbach y el mínimo, pues nada más es aplicable en instrumentos de escala Likert, ya que dependiendo del tipo de instrumento que se aplique, pues la prueba de confiabilidad va a ser una prueba diferente, igual que el resultado obtenido mínimo, pues va a depender del tipo de prueba que se aplique. Y para esto se usan software, aplicaciones como por ejemplo el SPSS, que es el que, pues al poner los datos ahí, te permite identificar la confiabilidad de la prueba. Pero para esto ya tiene que haber pasado también por el proceso de validación de la prueba, que se da mediante el juicio de expertos. Así que eso es todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 10. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.